Bienvenidos a esta entrevista de Swedmir. Hoy nos acompaña Juanjo, un médico que ha conseguido dar el salto al sistema sanitario. Actualmente está como underlácare en la Clínica de Cardiología y Neumología en el Hospital Universitario de Debro y mientras prepara para empezar su especialidad. Tras finalizar los estudios, estuvo en atención primaria en España durante un tiempo para ganar experiencia, se examinó del examen de sueco y consiguió el puesto en Suecia y se trasladó. Bienvenido, Juanjo. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, quería que nos explicaras un poquito tu trayectoria, ¿vale? ¿Qué estás haciendo ahora y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues yo ahora mismo soy un derlécare que, bueno, para que más o menos en España entiendan, es como un paso intermedio entre terminar sexto de carrera, o sea, entre acabar la carrera y empezar la residencia. Como un paso intermedio. No soy todavía residente, pero tampoco se me considera como un estudiante en el hospital. Estoy haciendo, pues eso, de un derlécare tanto en la clínica de cardiología como en la de neumología, que en este hospital, en el de Örebro, recae más o menos en el mismo departamento. Y bueno, llegué hasta aquí después de haberme decidido en cuarto de carrera que quería irme fuera de España. Fue un poco un venazo que me dio porque vi una publicación vuestra de Swedmir y la verdad que siempre había tenido la curiosidad como de ejercer fuera de España y estando ya matriculado en una academia para prepararme el MIR, cambié de idea completamente y me decidí a irme a Suecia. Entonces empecé a prepararme el idioma en sexto de carrera, me lo saqué al poco de terminar la carrera y desde entonces pues buscando trabajo pues conseguí en el que estoy ahora. ¿Y cuánto tiempo más o menos, ahora que me estás diciendo, desde que acabaste la carrera hasta que has encontrado trabajo en Suecia, cuánto tiempo has tardado? Pues fue aproximadamente un año. Un año terminé la carrera en junio, pues entre que me examiné y demás del sueco, porque sin el sueco es complicado encontrar puestos. Entonces hay que esperar un poco también a que llegue la legitimación, porque te lo piden también en muchas entrevistas. Y entonces pues fue justo un año prácticamente. Vale, ahora explícanos un poquito, ¿cómo es tu día a día como underlácare en cardiología y neumología? Pues es básicamente vida de planta, no es muy distinto a España. Se llega por la mañana, se lee un poco la historia de cada paciente, si ha pasado algo, si ha llegado algún paciente nuevo y demás. Y entonces luego, cuando ya has terminado de leer, se empieza la jornada alrededor de las 8 y se termina de leer pues, alrededor de las 9 y entonces se va habitación por habitación pues, visitando a los pacientes. Y después de eso pues, se decide con las enfermeras cuál va a ser el tratamiento de cada paciente, qué se va a hacer con cada uno y demás. Y eso es por lo que se hace durante toda la mañana. Luego, sí que es verdad que como underlécare, cada día tenemos una consulta propia, donde nosotros pasamos consultas, son casos más simples, pacientes más fáciles, que no requieren de tanto conocimiento como el de un especialista, pero bueno, aún así siempre tenemos que consultar con ellos para establecer un plan, básicamente. Y nada, eso y alrededor de las 4 o así se termina la jornada. Siempre tenemos una hora y media para comer. Vale, muy bien, ¿me puedes explicar un poquito más cómo funciona lo de ser underlácare? Para que la gente que te vea entienda qué es underlácare. Sí, pues mira, explicándolo rápido y mal, ese es un becario, pero Vale. remunerado. Tú estás ahí como de ayuda del especialista. Los underlécares son los que se encargan pues, de la mayoría de notas en las historias clínicas, de dar la alta, de llevar a cabo el plan que establece el especialista, básicamente. Vale. Y luego somos también nosotros los que estamos más presentes en la planta, porque luego a mitad de mañana el especialista se va a su oficina y nosotros nos quedamos ahí en la planta por si pasara lo que sea, la enfermera pueda contactarnos, enfermera o enfermero pueda contactarnos rápidamente. Vale, y en este caso, como underlácare, ¿tienes guardias? Tengo guardias de fin de semana. Estas guardias básicamente es hacer el mismo trabajo que haces durante la semana, pero en sábado y domingo. Lo mismo, pasar la ronda por todos los pacientes y un poco ya lo mínimo. Si pasa algo, pues se hace y si no, no hace falta ni siquiera visitar al paciente. Vale, en este caso, cualquier cosa que tengas que suceda durante este periodo, cuentas con un especialista con quien poder consultar. Sí, 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 siempre la guardia se hace con un especialista. Vale, perfecto. Y en cuanto, bueno, se cobran como guardias, igual. Sí, sí, Vale, vale. se cobra como hora extra, vamos. ¿En este caso es obligatorio o es opcional? Lo escoges. Hombre, es opcional, pero sí que es verdad que como un derlecare y con vista a poder conseguir un trabajo, después pues sí que interesa muchas veces hacerlo.
y siendo opcional, la verdad que es un dinero relativamente fácil. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Suecia y qué es lo que menos? Pues lo que más me gusta de trabajar en Suecia es quizá ese apoyo diario que te dan en cuanto a, sí, a facilidades. Siempre te ponen como en un proceso de adaptación bastante lento y en el que tú te sientas respaldado. Y eso la verdad que está bastante bien. En cuanto a lo que menos me gusta, quizá la mayor diferencia con España y algo que sí es lo que menos me gusta de aquí, es que a lo mejor no hay ese sentimiento de amistad o de hermanamiento dentro del propio servicio. Así que es verdad que en España, ahora por ejemplo, empiezan en unos meses los residentes, pues todos los R1 hacen mucha piña, luego se queda después para tomar una cerveza, además. Y eso yo, por ejemplo, ahora mismo no lo estoy viviendo. Quizá más adelante, eso ya no lo sé, y depende también de cada servicio. Hay servicios en los que son más amigables y otros en los que menos. Pero es verdad que no están tan unidos como a lo mejor quizá puedan estar en España. Bueno, el aspecto social, al final así de primeras, que no es el mismo para nada. Vale, perfecto. Vale, pues ahora vamos a otro punto importantísimo, que el paso de ir a Suecia es el idioma, aprender sueco. Mm. ¿Cómo ha sido para ti el aprender el sueco? ¿Te fue fácil? Bueno, o te fue muy difícil. ¿Cuánto tiempo tardaste más o menos? A ver, en mi caso fue un año y medio. Se alargó un poquillo más de la cuenta porque es verdad que por situaciones a veces también ajenas a mí, pues se alargó un poco más el propio curso. Pero es verdad que yo con el sueco no tuve muchas dificultades. Yo lo que le digo a la gente es, sabiendo inglés, teniendo unos conocimientos medianamente básicos de inglés, el sueco se facilita mucho. Se facilita mucho porque hay muchas construcciones gramaticales que son parecidas, también en cuanto a vocabulario. Y luego es verdad que a mí los idiomas siempre se me han dado bastante bien. Mejor, muchísimo mejor. Pero bueno, que al final te fue fácil, a pesar de que, bueno, que fue un año y medio. Que oye, que para aprender toda una lengua hasta el C1, un año y medio, no está nada mal. Vale, perfecto. Pues seguimos y ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha sido, bueno, de tu trabajo, que cómo ha sido el proceso hasta conseguir estar en este hospital universitario. Pues el proceso fue de empezar a tirar sitios un poco a donde cayera. Pero es verdad que aquí tuve bastante suerte porque fue contactar con un departamento nuevo que había sacado este hospital de médicos internacionales, se llama, vamos, la oficina internacional se llama, y la verdad que lo vi en la página web del hospital, me puse en contacto con ellos y me concertaron una entrevista, además teniendo la suerte de que tanto cardiología como neumología son unas áreas que me gustan muchísimo. Entonces, por eso Qué bien. me hicieron la entrevista y se ve que les gusté. Qué bien. ¿Y cómo fue este proceso de la entrevista? Fue bastante simple. Ahí lo que buscan realmente es ver que puedas mantener una conversación en sueco. No buscan mucho más, son preguntas muy generales de por qué te interesa venir con nosotros, por qué Suecia, eso lo pregunta todo el mundo. Todo el mundo que te cruzas por el hospital, en cuanto descubre que eres español, pregunta ¿por qué Suecia? ¿Por qué Suecia? Es como que algo no le entra en la cabeza. Pero sí, preguntas muy generales. O sea, al final el proceso de la entrevista no es tanto como una entrevista de trabajo de para valorarte a nivel técnico o a nivel médico como tal, sino simplemente como persona, como respondes, ¿no? Claro, porque además ten en cuenta que las personas jóvenes que empiezan a hacer entrevistas no tienen prácticamente nada de experiencia. Entonces no es algo que se espere de nosotros. Vale. Bueno, perfecto. Y en este caso, ¿cómo te ha ayudado Swedmir durante todo este proceso? Pues, hombre, primero ponernos en contacto con la academia de sueco, que es algo para mí de lo más importante realmente, porque es lo más difícil al fin y al cabo de conseguir. Sí que muchas academias te preparan un nivel, luego otro, pero la verdad que no he llegado a ver ningún sitio en el que te preparen desde cero hasta el C1. Y luego con el tema de los papeles, todo el tema burocrático, lo facilita muchísimo. Que a mí me cojan y me digan,
mira, pues tienes que tener este y este papel, y ya está. Y lo presentas en este sitio. Es muchísimo, muchísimo más fácil. Y luego, pues sí que es verdad que también me ayudaron a preparar mi currículum, la carta de presentación y luego de cara a una entrevista. Bueno, muy bien, al final es como un poquito ese soporte, ¿no? Para que simplemente te Sí, acompañen a dar este paso. Vale, perfecto. ¿Y qué le dirías a alguien que está planteándose, que está en España ahora mismo y está planteándose irse a Suecia o ir a otro país? a ver, siendo honesto, tienes que tener claro que esto sea para ti, porque esta experiencia tampoco es para todo el mundo. Pero no en el sentido de que no todo el mundo sea capaz de hacerlo. Yo creo que cualquier persona, si se lo propone, puede llegar a seguir el mismo camino que he hecho yo. Me refiero a que no es para todos los tipos de personalidades. Al fin y al cabo, la sociedad sueca es una sociedad distinta a la española. Y entonces, si lo que buscas o si tu personalidad es ese ambiente de solecito, terracita, playita, pues claro, este país como que no casa mucho con eso. Pero si de verdad sientes que es algo que quieres hacer o algo por lo que tienes curiosidad, no cuesta nada explorar la idea y si estás decidido, para adelante. Al fin y al cabo, la clave para mí fue decidirme y una vez que tenía claro que quería hacer esto, no pensaba en nada más. Si volvieras atrás Claro, ahora a tu Juanjo de entonces, ¿volverías a tomar la misma decisión? sí, sí, yo al fin y al cabo ahora mismo estoy muy contento. Estoy muy contento con mi decisión y es como le digo a todo el mundo, de volver siempre tengo tiempo. Al fin y al cabo el MIR es algo que va a estar ahí un año después de otro, pero yo sabía que si esto no lo hacía en el momento en el que lo hice, probablemente nunca lo hubiese hecho. Sí, totalmente. Porque realmente, ¿qué especialidad quieres hacer, Juanjo? Que no me la has comentado. Pues a mí me gusta, de siempre me ha gustado cardio, me ha gustado cardio, pero es verdad que en neumología nunca había rotado y estando ahora todos estos meses que he estado en neumología, la verdad que me llama bastante la atención y entonces no le cierro la puerta con nada, ¿no? Perfecto, entonces. Sí, Vale, sí. genial. Vale, pues ahora voy a tirar por las preguntas que nos han hecho por Instagram, ¿vale? Un poquito que nos han Vale. estado comentando. Y una de las primeras cosas que nos han preguntado, y que realmente ya me la has contestado, pero bueno, pues si quieres hacer algún detalle en algo, es si notaste una gran diferencia cultural con España al irte a Suecia. Hay diferencias culturales, tampoco es tan grande como la que la gente pueda pensar. Es verdad que lo que he comentado del ambiente de trabajo no es ese sentimiento de unión, como que aquí cada persona guarda un poco más su intimidad, su privacidad, pero tampoco es que una persona sueca sea fría como normalmente se concibe a los suecos, sino que son más reservados. Si tú coges y le hablas, le preguntas, le pides ayuda, te la van a ofrecer sin problema y con una sonrisa. Pero es eso, que termina la jornada y se dedican más a su familia, a su hijo, porque aquí un sueco tiene mucha más independencia desde mucho antes que un español, por ejemplo. Los suecos a la edad universitaria ya están prácticamente independizados. Muchos se pagan sus propios gastos con un trabajo que tienen aparte y muchos viven ya solos. Entonces no es raro que a los 20 y medios, 20 y muchos, estén empezando ya a formar su familia. Bueno, y principalmente al final ese es el choque más grande a nivel cultural que has podido ver, pues esa parte más social de Sí, trabajo. Pero bueno, que en general te acogen y son simpáticos igualmente. sí, sí, sin problema. Luego nos han preguntado que cuándo es el mejor momento para enviar solicitudes de empleo. ¿Al acabar la carrera, un poco antes o ya con el C1? Eh, Hombre, como poder, tú puedes empezar cuando quieras, ¿no? Pues eso, como se dice, tirar el triple cuando sea. Pero sí que es verdad que es muchísimo más fácil, te aceptan entrevistas en muchos más sitios una vez tienes el CEU, porque lo que buscan en la mayoría de sitios es un médico que tenga esa legitimación. Y sin el C1 la legitimación no te la pueden dar. Entonces el C1 te abre muchas más puertas. Vale, o sea, recomendarías a alguien que empezara primero por el sueco y una vez tenga ya el C1, partir de aquí las entrevistas. Sí. Perfecto. Luego nos han preguntado, algunos con más vergüenza que otros, ¿cuál es tu sueldo de trabajo? ¿Vale? Y también nos han preguntado si hay una diferencia con el resto de especialistas, por ejemplo, con traumatología.
y también, bueno, si con ese sueldo se puede vivir. Con el sueldo de Underlecare, sobre todo cuando estás legitimado, se puede vivir bastante cómodo, bastante cómodamente. Te da para pagar el alquiler, los gastos que tengas y para ahorrar también un poco. Y hay que tener en cuenta que un sueldo de Underlecare, al fin y al cabo, es menor que el que va a tener luego un especialista. Entre especialidades sí que hay diferencias. No, sinceramente no te puedo decir qué especialidades son las que mejor pagan y cuáles no, porque no lo sé. Pero sí que es verdad que luego entre Underlecare el sueldo sí que está más equiparado. La diferencia es sobre todo entre Underlecare, los que están y los que no están legitimados. Hablando con un compañero con el que estuve en los primeros meses, él estaba todavía acabando la carrera, entonces todavía no estaba legitimado. Y comparando los sueldos, la diferencia era muy importante. Vale, y en este caso, ¿me podrías decir más o menos cuál es el sueldo como Underlácare para que la gente no se asuste? Porque todos tienen el concepto de que Suecia es muy cara y que no, que por mucho que cobres, claro, que como al empezar, pues que no te va a dar y que... Suecia no es tan cara como la pinta. Obviamente, sí que es verdad que es un poquito más cara, pero eso se nota sobre todo en el ocio, en los productos que no son tan esenciales. Si tú vas al supermercado, pues los productos básicos están más o menos al mismo precio que en España. Luego, si quieres darte un capricho, es lo que a lo mejor sí te tienes que gastar un poco más de dinero, pero tampoco mucho. Y el sueldo, mi sueldo, sí, antes de los impuestos, porque aquí se cuenta mucho, el sueldo siempre se habla de antes de impuestos cuando estás hablando, es un poco menos de 50.000 coronas, lo que equivaldría a, ahora mismo puedo estar cobrando cerca de 4.500 euros brutos. Vale. ¿Más guardias? Claro, luego las guardias van aparte. Vale. Ese es el sueldo base. Las guardias, si te soy sincero, no sé cuánto pagan, alrededor de 200 euros el día. Bueno, sí, tenemos una publicación que habla de esto justo en nuestras redes, pero bueno, un poquito para que la gente se haga una idea que con el sueldo que tienes ahora mismo como un derlácare puedes vivir perfectamente, incluso ahorrar, sin Sí, sí, problema. sí. Que De supongo eso. en ese aspecto, comparando con España, que además estuviste allí trabajando, ¿no? Has comentado. ¿Cómo ves esa diferencia de España a Suecia, teniendo un poquito de experiencia en España y un poco de experiencia en Suecia? Hombre, en cuanto al sueldo, se nota mucho, sobre todo equiparando las mismas posiciones. Un R1 aquí da muchísimo más que un R1 en España. Ya solo por Eso, eso, según cómo vale la pena, ¿no? claro, por eso. Muy bien. Vale, perfecto. Luego nos han preguntado que si recomiendas ganar experiencia en España antes de irte a Suecia o si directamente ya das el paso. A ver, depende de lo que quiera cada uno. Si uno tiene más prisa por irse, se puede ir. Pero yo sí que es verdad que recomiendo por lo menos ganar un poquito, unos pocos meses de experiencia en España. Tampoco digo un año o dos, con unos meses está bien. Ya no tanto porque se valore esa experiencia, que de cierta forma se valora, que lo que más se valora aquí es experiencia dentro del propio país. No valoran tanto la experiencia fuera, pero pues bueno, un poco sí que la valoro. Pero sobre todo a la hora de ganar un poco confianza en uno mismo, porque uno sale de la carrera un poco diciendo, ¿yo qué sé hacer? Yo no sé moverme por el ámbito sanitario realmente. Entonces, eso, para ganar un poco de confianza en uno mismo, para ganar soltura y saber moverse por un centro de salud, por una planta de hospital, básicamente. Vale, perfecto. Bueno, entonces esto, un poquito de práctica está bien, pero bueno, que sí, ¿no? Seguramente tampoco habría problema. Mira, pues justo con esto nos han preguntado si te sentiste con falta de conocimientos por no haber hecho el MIR y repasar toda la carrera. A ver, es verdad que partes como con un poco de desventaja con respecto a una persona que ha estudiado el MIR, pero es verdad que la medicina al fin y al cabo es un trabajo en el que tienes que estar constantemente estudiando. Yo ahora mismo no es que esté parado. Día a día en la práctica clínica se repasan muchos conceptos, yo por mi cuenta estudio también bastante. Se nota, hombre, se puede notar un poco sobre todo al principio, pero luego con el tiempo acabas cogiéndole el ritmo. Como Underlacare, ¿también tenéis formaciones por parte del servicio de Suecia? No son oficiales como Underlecare, pero sí que es verdad que nosotros en cualquier ronda estamos metidos. O sea, si hacen un curso para residentes,
nos dicen los underlécares también sois bienvenidos. Y entonces nosotros aprovechamos y vamos, siempre que hay una charla, pues, o como una clase, entre comillas, para residentes, también nos incluyen a nosotros. Vale, perfecto. Y en este caso, porque no lo hemos comentado, y como Underlacare, ¿cuánto tiempo tienes que estar para poder empezar a hacer la residencia? Depende del caso. En el mío, por ejemplo, sí que es verdad que al venir de fuera te piden un poco más de tiempo. Yo ahora mismo llevo cerca de 6 meses. Sí que es verdad que lo ideal para que te den una residencia en una especialidad que tú quieras más, que sea a lo mejor más especializada, tipo pues, eso, cardio, o a lo mejor si alguna quirúrgica más trauma, especialidades de ese tipo, sí que necesitas estar un poco más de tiempo ganando experiencia como un Derlecare. Entonces, depende mucho del caso, pero podría decir de media alrededor de 9, 12 meses. Vale. O sea, casi un añito para luego volver a empezar para empezar la residencia. Claro, Haciendo el BT. haciendo el BT, o sea, primero se haría el BT y luego la residencia. Pero es verdad que en muchas residencias lo que te hacen es que te ofrecen la residencia con el BT integrado. Vale, vale, perfecto. Vale, luego nos han preguntado si es complicado estar en cardiología y neumología a la vez. Sobre todo cuando te van cambiando mucho de un sitio a otro, es complicado entre comillas porque tienes que cambiar el chip muy rápido. Pero una vez que ya te has familiarizado con cómo es la rutina en cada sitio, no es muy complicado. No es muy complicado. Es solo pues eso, saber cambiar el chip cada semana que te cambie. Vale, lo has comentado ya, pero bueno, yo te lo vuelvo a preguntar, ¿vale? ¿Qué te motivó a dar este paso y no realizar el MIR? ¿Que cómo lo tuviste tan claro? Pues fue que yo desde muy joven, desde antes incluso de entrar en medicina, yo sabía que quería vivir mínimo unos años y trabajar fuera de España. Nada más que por la experiencia, por eso, claro, fue ir creciendo y apartado un poco como ese pensamiento, pensando pues que era algo que a lo mejor no era tan factible, pero fue estando en la carrera que vi que la oportunidad surgía y dije, ¿por qué no? Si es que ahora es el momento. Totalmente, perfecto. Y ya para acabar, la última pregunta que nos han hecho es si de verdad es tan maravilla. A ver, yo estoy muy contento aquí, estoy muy contento y es todo lo que me esperaba, pero porque también sabía que no todo es color de rosa. Obviamente, sobre todo al principio, hay muchas dificultades, no solo en lo que es el tema burocracia, sociedad y demás, en el propio trabajo. Ahí cuesta adaptarse, te lleva a lo mejor, a mí me llevó sentirme cómodo a lo mejor un mes y medio, para yo ganar confianza y decir, venga, puedo empezar a hacer cosas poco a poco y para sentirme como me siento ahora, que ahora de verdad estoy cómodo y me siento bien y a gusto y que puedo hacer un buen trabajo, me llevo perfectamente 3 meses. O sea que no es todo oro, no es todo brillante, no es todo fantasía, pero es verdad que cuando pasas esos primeros baches y comprendes las dificultades que hay y los aspectos no tan buenos que tiene, yo estoy muy contento. Al final vale la pena. Nadie te regala nada, ni en España, ni en Suecia, ni en ningún lado. Claro, Perfecto, Juanjo. Vale, pues muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Seguro que será de muchísima ayuda para todas esas personas que están queriendo dar el paso o no. Así que te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa y muchas gracias por tu tiempo. muchas gracias y sí, espero que pueda servir de ayuda a la gente, pues eso, que está dudando entre si dar el paso o no, oye, que se anime,